¿Hasta qué punto mostrar lo que disfrutás puede jugarte a favor o en contra en tu marca? ¿Dónde está el límite entre inspirar, ser de esos perfiles aspiracionales, entre disfrutar y parecer soberbia o sentir culpa al mostrarlo? Bienvenidas a un nuevo episodio de Claroscura, el podcast donde exploramos la dualidad entre la luz y la sombra, tanto en lo personal como en lo profesional. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a muchas mujeres que emprendemos y que comunicamos desde lo personal, desde nuestra marca personal. Este es el claroscuro entre el placer, la percepción y el propósito que hay detrás de una marca. Cómo mostrar el disfrute, el lujo, la abundancia en tu comunicación sin sentir culpa, sin sentir miedo al juicio. Y cómo eso nace desde la coherencia, puede transformarse en una estrategia de conexión real con tu comunidad. Nuestra musa invitada de hoy es José, una mujer, ella siempre dice, muy taurina, de esas que tienen buen gusto, que aprecian los placeres de la vida y que construyen también su negocio desde ese lugar, con propósito y con esa intención de disfrutarlo. Ella trabaja en la comunicación estratégica, en el marketing consciente, tanto para coach, mentoras, terapeutas, formadoras, ya José nos contará más también sobre esto, y en una charla que coincidimos con otras mujeres en una comida, no casualmente, nos compartió algo muy honesto, esa sensación de incomodidad que a veces se siente con el conflicto, por así decirlo, ¿no? Después José nos hablará más, pero entre mostrar los gustos, los placeres. Recuerdo que en esa conversación salió como, puedo mostrar el sushi que me comí el martes a la noche, como algo muy, muy loco, o ese viaje por ahí que se da el lujo de hacer, que también sucedió ahora hace poco, bueno, y cómo ese miedo a mostrarlo aparece por ahí con esta sensación de soberbio, no sé si es la palabra, ahora lo vamos a discutir con José. Así que bienvenida a este claroscuro y quisiera empezar justamente por acá. ¿Qué te pasa a vos internamente cuando aparece esta tensión entre estoy disfrutando mucho de esta parte, de esto que sucede en mi vida y cómo hago para mostrarlo en mi comunicación? Bueno, hola Joa, hola, gracias por el espacio. La verdad es que es un temón y todavía es un tema que aún a día de hoy me atraviesa. Es algo que continuamente se sigue poniendo en juego, pero bueno, cuando hablamos también de marca personal y de estrategia de comunicación, siempre partimos de la autenticidad, de trabajar esos pilares, esas bases, eso que te hace única y que tiene que ver con vos, con tus gustos, con tus intereses. Entonces, este era un tema que se me empezaba a poner sobre la mesa cada vez más y que sentía que tenía que afrontar, porque si hablamos justamente de autenticidad y de marca personal, hablamos de poder hacernos cargo de esto que nos involucra, nos interpela, que también nos apasiona, que nos gusta, que incluso el otro día con una amiga comentábamos también este tema de el disfrute, el gusto, es decir, la comunicación auténtica, pero no solo esa comunicación auténtica que a veces trae un mensaje polémico y disruptivo, que por supuesto que sí, sino a veces algo más naif, como decir, comparto una serie y un chocolatito o me estoy por dormir una siesta o lo que sea. Obviamente ya vamos a entrar en temas de hasta dónde sí, hasta dónde no, pero el tema del disfrute, los placeres, los lujos en mi vida es algo que, como te digo, me atraviesa. Como buena taurina me atraviesa. Entonces empecé a sentir esto de desear compartirlo, pero a la vez que se me ponía una tensión corporal de decir, Mm. no sé si tiene que ver o sí tiene que ver, pero me da cosa, me da culpa, me da vergüenza, siento que soy soberbia. Entonces es como un tema que a día de hoy ya como que lo acepté, es parte de mi estrategia de contenidos, hay un pilar que tiene que ver con lifestyle y demás, pero dependiendo sea el caso, a veces todavía me genera como esta cosita de... la Ujú. resistencia en el cuerpo se me activa como el sistema nervioso en alerta, que incluso, bueno, hay un montón de estudios que ya lo empiezan como a traer mucho más sobre la mesa, esto de qué nos pasa en el cuerpo y cómo a veces ese sistema nervioso alterado también bloquea cierta abundancia. Y bueno, por ahí me estoy yendo por las ramas, pero también poder hackear eso y aceptarlo y sentirme como segura, que puedo compartir un mensaje y que va a ser bien recibido y que estoy a salvo y que no va a pasar nada malo. Bueno, es como que empezar a tirar este hilito, digamos, del ovillo me abrió un mundo, desde el autoconocimiento, la aceptación
y todo esto que se pone en juego cuando uno trabaja la comunicación estratégica de la marca personal, ¿no? Así que no sé cuál era bien la pregunta, pero si quieres repetímela porque te contesté Quiero mil que, cosas. quiero que avancemos por acá porque quiero primero saber cómo, o sea, cómo lo trabajás desde el lado personal y después me voy a meter más en la marca, que por ahí es más mi Sí. terreno. Pero primero quiero entender esto de, porque sé que estás en el proceso, pero quiero ver cómo lo vas desbloqueando, ¿no? A medida que aparece, cuál es la sensación corporal. En tu caso, obviamente que esto va a ser basado en tu experiencia, pero siento que para muchas mujeres que nos estén escuchando, puede que nos atraviesen la misma sensación y que nos puedas contar vos cómo hoy lo desbloqueás, cómo lo trabajás, qué gatillo mental se te activa para decir, che, esto es una creencia antigua o es un miedo antiguo y hoy quiero hacerlo diferente. Claro. Mira, hoy tengo un montón de herramientas. Lo cierto es que yo trabajé todo este proceso más interno de la energía, de encarnar la identidad de esa empresaria que quiero ser con una coach que, bueno, la voy a nombrar porque la amo y es Leisa Lucchini. Realmente el proceso con ella fue y sigue siendo espectacular. Y con ella empecé a entender un poco esto, de qué me pasaba. O sea, no es que yo fui y le dije, mira, Ley, me está pasando esto, que cuando comparto el contenido de placer se me activa. No, no, no. El tema venía un poco también por la abundancia en general, desde recibir ventas, recibir dinero en grande, qué me pasa corporalmente con eso, y en paralelo se empiezan a abrir como todas estas cosas que empiezan a suceder cuando comparto contenido más auténtico o de estos espacios que a mí me gusta hacer. Y a día de hoy es empezar a registrarlo, o sea, cuando quiero compartir algo que, de nuevo, ya lo veremos con el tema de la marca, pero si está afín y tiene sentido lo quiero compartir, pero se me activan estas resistencias. En primer lugar es registrarlo, es qué me está pasando, por qué me siento así, como darle lugar al pensamiento, a las sensaciones, a las emociones, y siempre con una respiración consciente que haga que el cuerpo se relaje, como entregarte, fluir, soltar, y esto de decirte estás a salvo, está todo bien. E incluso me ha pasado cuando teníamos estas conversaciones con emprendeamigas y demás, o una vez me acuerdo que una me decía, yo estoy bien con cierta, no sé, ganancia mensual, no me interesa ganar más, quiero vivir tranquila y empezar a apropiarme del mensaje de, no, yo soy ambiciosa, me gusta vivir bien y eso tiene un costo y sentir esa resistencia en el cuerpo también, pero ahí es como acompañarte y decir, wow, mirad lo que estoy diciendo, que hace un tiempo atrás no me animaba a alzar la voz en relación a un tema así, y lo estoy diciendo, pero me voy soltando, respiro, relajo y bueno, la meditación, mucho, que para mí sigue siendo un aprendizaje, traer mucho la corporalidad. ¿No? Ujú. Como esto de mente, cuerpo y espíritu es como decir el cuerpo, ¿cómo lo siente? Y bueno, a lo mejor bailo un ratito antes de dar una sesión o empiezo a aflojar el cuerpo haciendo yoga y las respiraciones. A mí eso me está como trayendo mucho al momento presente y a registrar esa resistencia que siento y a aflojarme diciendo que está todo bien y que es un mensaje que siempre le puede servir a alguien más, que ahora vamos a ver que tiene como un impacto positivo, no es mostrar por mostrar, porque aparte tampoco soy, me suena a los Ponzi Bro, digo, no es que te muestre un auto millonario que Tal digo, ojalá cual. algún día lo tenga y si lo tengo, ahí me van a venir nuevas resistencias. Pero Claro. bueno, esto viene también mucho del círculo, bueno, del círculo de íntimo que a veces se te cuestiona. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué lo compartís? Hay gente que no llega a fin de mes y vos mostrando que te vas a comer un fin de semana, un día de semana a tal hora y cortás en el medio y hay gente que está en una oficina 9 horas. Ese tipo de mensajes a mí se me empezaban a colar más de lo normal, ¿no? Podemos profundizar en esto porque siento que otra vez es un factor común, digamos, a nivel social, más allá de la familia en la que te creaste, porque puede que a nivel familiar o círculo íntimo sea más o menos duro, creo que también hay como una construcción social de, indudablemente estamos afectadas por esto, ¿no? Es como el sentido de culpa también es muy común que aparezca. Sí, Entonces, como también siento que acá puede aparecer este tema de las personas con las que elegimos rodearnos hoy, teniendo este nivel de conciencia, apuntando hacia una construcción, ya sea personal y profesional diferente, tal vez diferente a la que venimos trabajando o a la que venimos acostumbrada, y cómo ese nuevo círculo hace que también esta relación con los bloqueos se vaya soltando o vaya siendo más amable para tu propio proceso.
Tal cual, totalmente. Para mí, las personas con las que nos rodeamos es fundamental. De hecho, como te digo, en este proceso ha sido fundamental y sobre todo poder compartirlo y sentirme segura, sentirme contenida, no sentirme juzgada. Como cuando le compartís esto que te está pasando a otra mujer, te dice, ay, me pasa lo mismo, o tranqui, te reentiendo, pero yo no lo veo mal, no me parece, no sé, un lujo sobrenatural que te puedas Sí. ir a almorzar un mediodía, ¿me entendés? Como que todavía yo traigo mucho esto de la estructura de bueno, por más de que laburo home office hace años, yo antes era, bueno, de 9 a 6 estoy sentada con el culo en la silla y no me levanto y miro y estoy con la computadora y después, bueno, el home office empezó a ser como mucho más natural y yo también me empecé a permitir, bueno, si me voy a hacer las manos a media mañana lo hago, digo, empezar a tener como otros ritmos, otros hábitos o otra rutina y permitírmelo y entender que no pasa nada. Pero bueno, por ahí son como miedos o creencias limitantes que una misma se va poniendo y cuando lo charlas con otras mujeres te das cuenta que no pasa nada, que está todo bien y que no lo ven como algo, no sé, estrafalario, ¿me entendés? Total, total. Esa también creo que es como la percepción personal, ¿no? Que tenemos hasta mismo de nosotras mismas o de los hábitos o de las acciones que hacemos. Es como qué tan intoxicada o qué tan expandida estamos con nuestras acciones, que mismo esto también para traerlo como personal, me pasa, ¿no? El hecho de estar haciendo alguna tarea y sentir culpa porque debería estar haciendo otra o cuando estoy en esa más de disfrute, sentir que no me lo puedo permitir porque tengo cosas pendientes. O sea, Claro, también. ese Sí, monstruo que yo creo que total. en cierta medida o en diferentes temáticas a todas nos atraviesa. Por eso también era muy especial para mí este claroscuro de poder compartirlo y de entender que un poco lo que decías al principio, vamos a estar todo el tiempo atravesada por esa sensación. Ujú. No es Sí. que, mismo vos en tu caso decís que lo estás atravesando ahora, pero yo creo que nunca hay una completitud No, claro, tal de cual. esta Se búsqueda. Decís, van "Ay, estamos". desbloqueando otras capas. Sí, Exacto, es como superamos una instancia que antes nos parecía una locura, lo dijiste vos recién, pero aparecen nuevas con las que voy a tener que seguir trabajando. Entonces, por eso te preguntaba de estas herramientas o de estos hacks que también aplicás, porque los vamos a necesitar todo el tiempo. No es que ujú, vamos a dejar de usarlo, ¿no? Como el de tomar conciencia, el de estar presentes, el de permitirnos esa emoción, ya sea negativa, para que después venga la positiva, ¿no? Es como algo que tiene que estar presente y que tiene que ser como nuestra cajita de herramientas para ir sí, avanzando tanto en lo personal como en el reflejo también de lo profesional, porque este es como al tema que quisiera ir. Y recuerdo en esa conversación que debatimos, estabas como, siento que más conflictuada que ahora ya te veo sí, más ok. tal cual. Pero en esa comida, yo por lo menos desde mi mirada, que también tengo siempre una mirada más de marca, o sea, como que por mi lugar y por mi expertise se me tiende ahí, yo pensaba, ¿no? Te escuché decir, yo no me imagino a una José que no muestre esos lujos, que no muestre ese placer, porque es verte a vos, o sea, verte como en esencia, en persona mismo tu forma de ser, tu forma de vestir, tu pulcridad, o sea, tu esencia es mostrar esos Claro, lujos y esos claro. placeres. Entonces, me sería mucho más antiauténtico, no sé cuál sería la palabra, me sería mucho más forzado que no me lo muestres a que en realidad me digas que el martes te comiste sushi a la noche mirando una serie, patitas en la mesita, ¿me entendés? Como yo Claro, necesito eso para entender que José está siendo real. claro, mirá ¿Cómo, vos. cómo Bueno, vos activar? sos muy perceptiva, vos a lo mejor como que sentís eso, ¿no? Como que te hace sentido que sea así y que Total. lo muestre y lo comunique. Está bueno, ¿ves? De nuevo, ahí tengo esa validación doble, doble check. Bien. Gracias. Eso, Pero eso te iba a preguntar, ¿cómo? Porque sé que no debo haber sido la única que te da este feedback de qué es lo que, no sé si la palabra es pretendemos, pero es como, no me llama la atención si José hace eso, así tal vez lo hace otra marca que por ahí tiene otros claro, valores, tiene, o sea, esto, ¿no? De tu parte taurina, de tu placer por la comida. Esto lo repetís en un montón de instancias. O sea, vamos a bueno, eventos y es tu eje, vemos en tu comunicación, en tus quehaceres y es también tu eje, ¿no? Entonces, como
Tal cual. Detectamos nosotras cuáles son eso, nuestros ejes, nuestros anclajes, nuestras motivaciones, esconderla para encajar en una cosita No, perfecta que pretende la marca personal, es total. inhumano, o sea, es imposible de sostener también. Totalmente. Y aparte es ahí donde te empezás a apagar, donde dejas de mostrar tu esencia, lo que te hace única, lo que te hace irrepetible y donde también empezás a parecerte al montón y justamente no sobresalís, no conectás, no macheas con nadie porque estás apagando algo que es muy tuyo. Y otro de los anclajes que yo sentí que fue como mi puerta habilitadora, por así decirlo, a todo este mundo, fue el tema de los eventos de networking, Ladies Brunch, el encuentro, la comida, el Aperol y antes la tostada del avocado toast, digo, todo ese universo, ese ritual de las mujeres en torno a una buena comida, fue como que yo ahí dije, esto a mí me enciende, o sea, es como el networking, la charla de la speaker invitada, pero también es la comida, es el disfrute, es el empilcharte y ponerte linda para ir a un evento, siendo que vivimos Total. trabajando como ratones virtuales de Sí, biblioteca, ¿viste? Entonces, como que eso fue decir, bueno, yo a esto le quiero subir el volumen. Esto que me sí, apasiona, que me gusta, que disfruto, que lo siento muy mío, le tengo que subir el volumen. ¿Y en qué otras aristas de mi vida personal se empieza a reflejar esto también? Y bueno, esto en pequeños momentos del día y que tiene que ver con también compartir un mensaje más inspiracional de disfrutar lo que hacemos, de poder emprender, tener un trabajo que sea rentable y que nos habilite a tener vidas más flexibles, más amenas, sin tanta autoexigencia, sin darnos con el látigo del sacrificio de trabajar, trabajar y todo vale si es a costa de sudor y lágrimas. No, ya claro. no vamos por ahí. Incluso esa era de la hiperproductividad, de tener la agenda explotada de to-dos, no, tampoco. Y bueno, tiene que ver con eso, Cambio, ¿no? o sea, te escucho y veo también un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, ¿no? En cuanto a la manera en la que elegís emprender y cómo Mm, eso también desencadena tus acciones, o sea, más allá de el placer, digamos, y el compartirte desde ese lugar, también hay una cosa de propósito detrás, ¿no? De cómo elegís o el para qué haces lo que haces. Creo que ahí también es total. donde entra esa estrategia, o tal vez yo en este tema lo vería más como la coherencia, o en tu caso, ¿no? Como entender y percibir totalmente la coherencia de marca en acciones estratégicas. ¿Cómo lo trabajás o cómo lo vivís vos desde, hablando como, ¿no? Desde la marca personal. Exacto, tal cual es la coherencia. Es decir, y acá también es como una pregunta que incluso yo trabajo mucho con mis clientas de hasta dónde sí y hasta dónde no, porque tampoco se trata de hacer una vida de blog de influencer, no, no va de eso, pero sí, por ejemplo, no sé, aspectos que tienen que ver con mi vida. Bueno, la maternidad. La maternidad es un pilar que si tiene que ver con cuestiones de mi vida personal o del negocio, tiene que ver, está dentro de mi estrategia de contenidos. Obvio, a lo mejor no voy a hacer un post solo de maternidad, pero sí con una reflexión anclada al disfrute y a cómo conciliar maternidad y trabajo, que es como un gran desafío en las mujeres que decidimos emprender un negocio propio. O también lo que te decía, el networking, todo lo que tiene que ver con eventos, con disfrute, sí, tiene que ver con conectarnos con otras mujeres, compartir aprendizajes, historias, contactos, hacer alianzas, eso también tiene que ver o incluso pequeños momentos que hacen a un storytelling más global, de decir, bueno, capaz que te fui compartiendo cositas de mi día y como verás no fue solo trabajar, ¿me entendés? Y Claro. aparte me parece que está bueno mostrar hasta cierto punto cosas de la vida personal. Sí, el filtro en mi caso siempre es que sea estético, que sea cuidado y con esto no quiere decir que sea nivel Pinterest, pero realmente viste que en un momento se cuestionaba esto de, bueno, que no sea toda estética, que sea más como real, más normal. Bueno, pero también ahí hay una edición, una mirada editora, hay un recorte, de decir, tiene que ver con los valores de mi marca. Yo no me voy a mostrar, no sé, toda desprolija porque no es lo que quiero mostrar o no voy a aparecer llorando, no sé, a lo mejor algún día sí, pero creo que ya entendemos que lo que vemos en redes es un recorte pensado, editado de la realidad. Por supuesto que tengo momentos difíciles, tengo momentos donde todo es un caos y por ahí eso a veces lo muestro, pero con cierto filtro. Ahí está un poco el equilibrio. Pero bueno, se trata de entender eso. ¿Es estratégico mi posicionamiento? ¿Tiene que ver con mi mensaje? Toda esta parte más del disfrute o de la vida personal. Sí, pero dependiendo hasta dónde, ¿no? Y esto es algo bueno, es un filtro por el cual lo pasamos siempre, hasta que agarras cierta cancha y cierto ejercicio que ya las respuestas a veces vienen más fáciles de hasta dónde sí y hasta dónde no.
Por ejemplo, Total. este fin de semana me fui de viaje de despedida soltera a Bariloche y realmente no encontré o no me quería poner a pensar una reflexión o un anclaje para compartir algo. Lo vi forzado, vi que era un viaje de joda y quedó en eso, entonces no subí nada, porque ¿qué iba a compartir de Bariloche, me entendés? Si fue un viaje de amigas, digo, seguramente si buscaba alguna reflexión o algo, fluía y aparecía, pero como no fluyó, no iba a subir una foto colgada del viaje con amigas porque no tenía nada que ver. Sí, la historia que hice era en una casa de té, todas amigas comiendo, disfrutando la comida, que de nuevo, eso me apela, pero en el boliche, el sábado a la noche, no, la verdad que no. O resaqueadas el domingo tampoco. Claro. Hay un límite. Claro, Es exactamente. ese. Tal cual, y Me sí, encanta. y sí. Y sí, lógico. Esto justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo, a ver, vos porque sos experta en esto, en el tema de comunicación y de marketing, pero como para traerlo también acá y para las mujeres que nos estén escuchando, que nos estén viendo, ¿cómo hacer un buen equilibrio entre esas cuestiones que por ahí no tienen que ver con la marca, pero no, o sea, no con la marca como producto o servicio que voy a ofrecer, pero nos interpelan 100%, son parte de nuestra impronta, de nuestra identidad, queremos que estén, pero ¿en qué porcentaje, en qué, Claro, o sea, no quiero hablar como de ese tecnicismo, pero digo, ¿cómo se sí. involucra en una estrategia para que sea flexible, como fue tu caso con el ejemplo que das, pero que a la vez sea potenciadora de quién soy como marca? Bueno, esa es una excelente pregunta porque viste que yo lo trabajo con todo un proceso de autoconocimiento, es decir, la respuesta no va a aplicar a todas las marcas por igual porque cada marca es un mundo y cada marca personal decide darle cierto protagonismo en mayor o menor medida a esa parte más personal en función de esto del posicionamiento, de lo que quiera lograr, de lo que hace con su marca, porque a lo mejor una marca que enseña wellness, enseña bienestar, va a mostrar mucho más que alguien que solamente enseña finanzas, por ejemplo. O no, a lo mejor sos una marca personal de finanzas que justamente apunta a enseñar sobre inversión, gastos relacionados a los gustos, al lujo, y capaz que mostrás que te vas de shopping y en relación a eso viene una enseñanza o un anclaje, ¿no? Como una reflexión que hace de remate a este contenido para que no quede como tirado a los pelos. Entonces, hay un trabajo de base muy estratégico que es donde se delimita los pilares conceptuales de la marca, los valores, la misión, la visión, el propósito, y eso ya te empieza como a encasillar un poco, o no encasillar, a filtrar hasta dónde sí y hasta dónde no. Y después cuando trabajas la parte de estrategia de contenidos, ahí es donde también se delimita, bueno, sos una marca que mayormente educa, que mayormente inspira, que mayormente, no sé, comparte contenido que informa, y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué porcentaje le das a cada cosa? Yo en mi marca mayormente enseño, porque justamente acompaño a otras marcas a comunicar desde, digamos, a comunicar y a planificar sus estrategias de esto, para atraer, comunicar y posicionarte. Entonces eso ya es un contenido educacional, con lo cual Sí. para mí el contenido educacional es como un, no sé, 60% te diría. Y a partir Y de ese ahí, contenido, perdón que te interrumpa, ¿ese contenido educacional se fusiona con tu parte taurina o es más como claro. la Jose profesional, estructurada que aprovecha ese porcentaje de contenido porque lo que posiciona es eso y lo otro entra más como de, esto lo estoy suponiendo, ¿no? Como entra Sí, más de relleno y de humanidad a la marca para que no quede solo ese perfil serio eso. profesional que te educa. ¿Cómo Eso, lo trabajas? exactamente. Yo lo tengo más desde esta segunda opción, ¿no? Como que cuando enseño, enseño, por así decirlo, te doy una píldora bien educacional, te armo un reel, te armo un carrusel, pero por eso también tiene que ver con lo que yo enseño, que me gusta inspirar también, y por eso veo necesario esto de meter pildoritas de que tengan que ver más con mi día a día. Cuando es más espontáneo o más fuera de contexto, el formato ideal son las historias, porque eso es lo que Claro. te va nutriendo el universo de la marca sin que quede totalmente descontextualizado, ¿no? Distinto es que quede en el feed, que es un posteo pensado, que es estratégico, que tiene una intención detrás, entonces ahí tiene como otra estrategia, básicamente, tiene otra intención que tiene que estar pensada desde el vamos. Pero por eso cuando a veces me toca trabajar esto de las bases, de qué te hace única, qué te hace irrepetible, de todo lo que tiene que ver con los pilares de contenido, es ahí donde trabajamos, bueno, qué margen le damos a un contenido más personal, de lifestyle o bien auténtico y qué Sí. formato va a tener.
porque lo que lo que está dentro del plan y lo que es estratégico va a ir, por supuesto, en posteos, pero después tener como esa soltura para Sí. jugar, para fluir y como te digo, las historias en ese sentido para mí es espectacular, porque te da como un enfoque mucho Fluidez. más genuino, cercano, sí, transparente, a mí me gusta mucho. Pero también lo tiene, ¿sabes qué? Tiene que ser muy respetable desde cada marca, porque cuantito lo sentís forzado, ahí es donde empieza a no tener efecto, a no impactar, a no conectar con nadie y aparte lo vas a padecer vos. Entonces, yo a veces digo, bueno, esto me encanta, lo comparto y a veces es eso, no es pensarlo tanto. Sí, sí, tal cual. Vos estaba pensando en eso como de eh, esto de lo que estamos hablando, ¿no? Como el placer, la percepción y el propósito, puesto en su cierta medida, tanto para no pasarnos ni mucho de acá ni mucho de allá. ¿A qué me refiero? A que si nosotros lo ponemos como parte de una estrategia rígida en lo que tengo que hacer porque es uno de mis pilares, uno de mis temas de conversación, se va a volver forzado, que me va a costar sostenerlo porque voy a estar todo el tiempo, eso que antes era disfrute y yo me iba a relajar y el chocolatito con la serie, ahora pasa a ser a ¿Cuál? que esté la velita y que el chocolate esté cerrado y que el no sé qué, porque tengo que No, subirlo claro. a la historia. Ese me parece un límite que es muy peligroso porque no podemos sostenerlo, pero por el otro lado, ¿no? Como el antecaso a eso sería el no lo pongo dentro de mi estrategia porque miedo a ser juzgada, lo que venimos hablando, ¿no? Como Claro. de esa sombra de este tema ¿Mm? también me limita porque si en realidad eso es lo que hago, si en realidad Claro, estoy en la cama con el chocolate y la serie, ¿por qué no sí, compartirlo si me atraviesa, si es algo que lo tengo como ritual, si es algo que está en mi vida, que también le hace sentido a mi marca porque lo tomo de descanso, lo tomo de desconexión para después claro, funcionar mejor, lo que sea, ¿no? tal cual. Entonces veo como otro gran límite que Ujú. nos ponemos, entonces pienso en este tema, si bien tampoco siento que tenga que ser algo que tenga que estar sumamente trabajado, pero tiene que tener como cierto espacio, primero esto, reconocerlo, Sí. permitirnos esa intervención y poder Ujú. o saber equilibrarlo de la mejor manera para no irnos a los polos y que se nos vaya a la mierda esa estrategia o esa autenticidad, ¿no? Donde se pierde Claro. o no llega a ser. Exacto, totalmente. Por eso cuando trabajás el plan de contenidos de forma estratégica, vos ya tenés una base, tenés una estructura, tenés un orden y a partir de ahí te permitís jugar. Pero si ese plan no está, si esa estrategia no está, ahí es donde se vuelve difuso, donde probás una cosa un día, una cosa otro día, vas como cambiando y no se ve un hilo conductor, se ve todo más bien desordenado o sin impacto, sin intención. Entonces, siempre digo, como que la estrategia nos da el marco que nos ubica, nos ordena y a partir de ahí tenemos mayor soltura para improvisar, jugar con lo que nos hace sentido. ¿Y con qué nos hace sentido? Lo vamos a sentir nosotras, cada una en nuestro interior, pero cuando tenemos dudas hay que volver a las bases. Si el trabajo de autoconocimiento y definición de las bases está bien hecho desde el principio, es como que ya estás haciendo una casita sobre bases sólidas. Pero bueno, son ejercicios de mucho autoconocimiento, vos, ya lo sabrás, tiene que ver con indagar también en tu historia, en las cosas que te han pasado a nivel profesional, personal, con tus gustos, tus intereses, tus fortalezas, en qué sos buena, tus atributos, lo que tus clientas valoran de vos. Es como un universo que hay que escarbar y a partir de ahí empezar a elegir. Yo siempre digo, la profundidad debe la claridad. Y es Ay, así, me como encanta. ir a esa profundidad, porque ahí está también el mensaje. Mira, te iba a preguntar Total. tal vez con esto me acabas de responder, pero te lo quiero traer igual como reflexión. ¿Qué le recomendás a tus clientas o cómo trabajan? Bueno, está bien que me vas a decir que en tu proceso trabajan partiendo desde este proceso de branding, no de esta estrategia, pero si tendrías, ¿no? Como que decirles a estas mujeres cómo empezar a involucrar o a permitirse esta soltura en el compartir, ¿no? Porque siento que una respuesta puede ser, me voy a esas bases, me voy a la estrategia, y la otra es simplemente compartir y ver qué pasa ahí. O sea, Total, total, no, ¿qué es real. O lo que sea, recomendás? no pasa nada si compartimos algo y después nos arrepentimos y querés borrar la historia o te sentiste incómoda. Para mí, cuando no lo hacemos nunca o lo pensamos tanto, cuando le pones Exacto. sobre análisis, sobre cabeza, no va por ahí.
arriesgate, subí una historia, fíjate cómo te sentís, qué repercusión notás, o incluso en un carrusel, en un reel, y vas viendo, porque también es eso, a veces es probar y ver cómo responde la audiencia. A veces me pasa que también escucho a mis clientas hablar, que por ahí como que, viste, se enchufan y empiezan a explicar algo o a contar algo desde el corazón, porque lo están haciendo desde su más profunda esencia, y le digo, es eso que acabas de contar, que me acabas de contar a mí. Contalo, yo sé que no es tan fácil trasladarlo a veces a la cámara, porque estás como de nada, ahí me lo estás contando de forma súper inspirada, pero a veces se enroscan tanto en esto del cómo, cuándo, el formato, qué digo, el guión, y a veces es abrir la cámara y hablarlo o subir una foto y ver qué pasa. Hay que jugar, hay que sacarse un poco, viste, también tanta planificación, en su justa medida cada cosa, ¿no? No hay que pasarse de mambo con No, eso. coincido totalmente porque siento también, ¿no? Que quienes nos escuchan o quienes nos conocen a ambas, las dos somos muy de eso, ¿no? Ir a lo profundo, hacer bases, como no, como toda esta parte estratégica, que sí, que obvio que vamos a defenderlo porque es a lo que nos dedicamos y sabemos Claro, que por experiencia tanto personal como con nuestras clientas, vemos que eso es necesario, es lo que dijiste recién, ¿no? Como de si ante cualquier caso tengo una duda o lo que sea, yo puedo volver a esas bases y saber que están ahí. Ahora, al margen de eso, también está mm, la exploración personal de comparto juego, porque si no, si yo espero el momento perfecto, como dice en la estrategia, aunque en la no, estrategia claro, funcione, en el papel funcione, cuando salga ahí fuera, puede que me sienta diferente a como lo planeé, puede que la repercusión no sea la que esperaba y eso me traiga frustración. Entonces, total. siento y coincido con vos en esto de primera instancia para quienes nos estén escuchando es si sentís algo similar a lo que atravesás, José, o en alguna otra medida, es salir, compartir Claro, y ver qué tal. Ver qué tal, totalmente, porque tal cual. muchas veces también la respuesta, más allá de el cómo nos sentimos nosotras, que siento que ahí hay una gran pista y algo a prestar atención, también es cómo eso impacta en el otro. Ahí es donde entra la percepción, ¿no? La percepción personal, vamos a trabajar en ese ámbito personal, pero la percepción desde afuera, que es lo que yo antes comenté de, José, yo me esperaría que me muestre esos lujos y esos placeres, como es lo Claro, que se ve antes de que ella abra la boca. Entonces, claro. eso puede que cada una tenga también su propia impronta, o sea, eso es la búsqueda, ¿no? Que siento que como marcas estamos continuamente, es ir a ese carácter, lo que yo hablo del carácter, para después poder ser libre en esa expresión en base a ese carácter, pero Eso. sin tanta cabeza tampoco, y sobre todo para esta búsqueda inicial, hasta encontrarlo, porque no sucedió que te sientas incómoda hasta que no subiste la foto del sushi en Marta a la noche, ¿no? Esto Tal cual, tiene que exacto, pasar. tal cual. Es ahí donde se empieza también a hacer camino de otros viajes profundos que hay que hacer. Así que está bueno abrirle la puerta porque todo suma, es todo parte de la evolución de nosotras como mujeres y como marcas, ¿no? Totalmente. Así que Mm, es un Me viaje que vale encanta. la pena hacer. José, para ir cerrando, no me gusta la palabra consejo, pero ¿qué te Ajá. gustaría decir para cerrar este episodio? Tal vez alguna recomendación por ahí para personas que están más atravesando esa etapa de juicio o de sombra con este tema. ¿Qué te gustaría contarnos para cerrar este episodio? Yo creo que está muy bueno cuando uno atraviesa este tipo de situaciones, de resistencias, de encontrar la propia voz, porque en definitiva, a medida que vamos creciendo, vamos como, viste, redefiniendo nuestro tono, nuestro mensaje, lo que queremos compartir, y ahí es donde empiezan a aparecer estas situaciones que, ya te digo, hoy trajimos este tema, pero seguro hay miles de otras resistencias o cosas que te fueron pasando a vos, que, Ah, viste, siempre decimos, emprender es un camino, es un máster personal lo que se crece, lo que se pone a prueba, los desafíos y todo, mucha cuestión de desarrollo personal. Realmente no sé si hay otras, no sé, otros trabajos que te pongan tan a prueba como emprender un negocio propio. Pero creo que cuando se empiezan a poner en juego todas estas cuestiones, fundamental pedir ayuda y rodearte de las personas indicadas. Para mí fue clave la tribu, emprende amigas, colegas, como ese día que se dio esa charla que tanto necesitaba compartir y exponer. Y además es algo muy loco, porque cuando te rodeas de esa energía te abrís como a corazón abierto y a lo mejor había mujeres que las había visto ese día, pero una se entrega y realmente me llevé un feedback tan lindo, tan útil, tan interesante, que es como que se empieza
allanar el camino y se acortan también los procesos. En vez de enroscarte vos en tu propio pensamiento, en tu propio diálogo, en esa radiomente negativa, es como que todo se va aclarando, transitas el camino mucho más acompañada, con otra claridad, con otra contención. Y también buscar ayuda a lo mejor más profesional, desde ya puede ser un psicólogo o cualquier otro tipo de terapia. En mi caso, haber hecho este proceso de identidad, de registro de la energía, del sistema nervioso, de qué se pone a prueba cuando quiero compartir, porque en realidad no es solo compartir una foto, es un montón de otras cosas que se ponen en juego, esto del qué dirán, qué me pasa a mí. Bueno, para mí haber hecho ese proceso de identidad profesional, creo que le llama ley así, ha sido muy, muy power, muy transformador. Entonces es un conjunto de eso, de rodearte de las mujeres o la gente correcta y pedir ayuda, como viste hacer el camino paralelo con alguien más que te brinde otra perspectiva. Sí. Me encanta, José, gracias. Gracias por esta Bueno, gracias conversación. a vos, Joa. Gracias por invitarme a hablar de este temón. Un placer, un placer. Esto fue el claroscuro de placer, percepción y propósito. Deseamos que esta conversación te haya ayudado a ver la dualidad que al final todas en cierta medida atravesamos, esto de mostrar, qué no, cuál es el límite, dónde hay juicio, dónde entra la parte de autenticidad. Para mí, la parte del disfrute, y sé que para José también es un anclaje y es algo que deberíamos atravesar todas, porque todas tenemos ese punto, ¿no? de disfrute y poder compartirlo, poder comunicarlo con sentido, con propósito. Creo que ahí está la clave para que nuestra marca se perciba auténtica, fiel a nuestro estilo, a nuestro carácter. Así que si este episodio resonó con vos, puedes dejarnos acá tu comentario, puedes compartir qué sentiste, cómo lo estás atravesando, compartirlo también con alguna otra mujer, otra musa que sientas que está atravesando este proceso y que pueda servirle de ayuda. José, te seguimos en Instagram. ¿Cómo es el arroba? Josefina Hopi. @Josefina Hopi, sí, me pueden encontrar así, y si no también en mi página web, que es josefinahopi.com. Y bueno, seguimos ahí en contacto con todas, Me con todas encanta. las disfrutonas, que es un término que voy a apropiar. Musas disfrutonas. Ahí está, me encantó, me encantó. Gracias a todas las Hermoso, musas disfrutonas. hermoso. Y recuerda, para que exista la luz debemos atravesar la sombra.